Bueno, feliz sábado, iglesia. Feliz sábado. Amén. Bienvenido, ¿verdad? A esta su iglesia bautista del séptimo día en Oyamala. Saludo, ¿verdad? A los que están viendo por internet, la camarita, ¿verdad? Ahora puedo decir así. Aquí estamos en Oyamala, ¿verdad? Los sábados son los cultos, empiezan a las 10 de la mañana, así que están bienvenidos, esta es su casa. Mi nombre es Lariel Soto. Ya soy miembro de esta iglesia por alrededor de 4 años. Quizás ya vamos para el quinto. Y la mejor decisión de mi vida fue entrar por esa puerta. Así que les traigo el título de mi predicación hoy dice, ¿dónde llevas puesta la insignia de Jesús? Yo texté a Maritza esta mañana a ver si tenía un badge, ¿verdad? Es un badge, una insignia, ¿verdad? Un badge, un sticker, ¿verdad? Para traer. Maritza me dijo que no tenía, Becky me dijo que no tenía. Pero esa es mi pregunta, ¿verdad? Que le hago a usted hoy. ¿Dónde llevas puesta la insignia de Jesús? Y vamos a Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 14. Ahí es donde se encuentra la palabra para hoy. Y leyendo algunos capítulos atrás, mi entender, ¿verdad? Dice que Jesús iba camino a Galilea y pasan ciertas cosas y yo me imagino que ya había llegado y estaba en el templo, pienso yo. Y entonces la palabra de Dios dice así, dice, empezando en el versículo 9, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. ¿Dónde llevamos puesta la insignia de Jesús? ¿Verdad? ¿Dónde llevamos ese badge puesto? En la Biblia, ¿verdad?, nos dice que Jesús cuenta esta palabra porque él se encuentra con un grupo de personas, y yo me imagino que era en el templo. Dice que se tenían por justos y menospreciaban a los demás. Ese era el grupito que se encontró, ¿verdad? Y quisiera enfatizar en la frase que dice se tenían por justos, ¿verdad? Porque eso nos deja saber que ellos pensaban que estaban correctos, ¿verdad? Que estaban haciendo el bien, que estaban haciendo lo correcto. Pero estas personas, ¿qué hacían? Ellos menospreciaban a los demás. Estas personas se sentían que eran mejor que las demás personas. Ya sea porque eran personas con mucho dinero, quizá era porque eran personas que tenían mucho poder, eran famosos, quizá, ¿verdad? Él estaba allí, habían gente famosa, tenían algún talento mejor que otras personas. Quizás tenían unos conocimientos, ¿verdad? Porque yo escribí que eran más inteligentes, pero la inteligencia no necesariamente, ¿verdad? Era, quizás ellos tenían un conocimiento de las escrituras mayor que el de las otras personas y se sentían, ellos menospreciaban a los demás, y ellos en ese menosprecio se sentían que lo hacían bien, que hacían justo, que estaban en el camino correcto. Y cuánto, ¿verdad?, nos hemos encontrado con personas así, que te hacen sentir menos, que te miran por encima, pero que se justifican de que eso es hacer. Sus corazones estaban llenos de orgullo, ¿verdad? Un orgullo que los cegaba de la realidad. La realidad es que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ese orgullo que ellos tenían hacía que trataran a las otras personas menos. Dios nos trata a todos igual.
Sin embargo, pues vemos, ¿verdad? Y esto fue una asunción mía, que estas personas estaban en el templo, ¿verdad? Estas personas estaban cerca de donde estaba Jesús, ¿verdad? Enseñando. Estas personas alababan a Dios, ¿verdad? Eran personas que alababan a Dios. Y llevaban la insignia, ¿verdad? El badge de Dios en su pecho, ¿verdad? Frente. Ellos que alababan a Dios, que llevaban a Dios como un símbolo, ¿verdad? De sus vidas, como un símbolo de sus vidas. Pero, sin embargo, aunque ellos iban al templo, se vanagloriaban, no se daban cuenta que la insignia que ellos llevaban era solamente un adorno. Entonces Jesús viene y les quiere contar una parábola. En su infinita sabiduría, Jesús va a decirle, despierten, ¿verdad? Abran los ojos, no están en el camino correcto. Él nos habla de que habían dos hombres que entraban al templo, ¿verdad? Esto nos lo dice en el versículo 10, Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Un fariseo, yo me puse a buscar, ¿verdad? En significadobiblico.com. Y dice que era un hombre muy respetado en aquellos tiempos, ¿verdad? El fariseo practicaba las leyes de Dios. Y ellos también, vi que lo pusieron ahí, rechazaban a Jesús. O sea, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús y las rechazaban. Y el publicano era una persona no muy agradable, era una persona que pagaba impuestos. Entonces no solamente colectaba impuestos, sino que el publicano pagaba una cantidad a los impuestos, yo me imagino Roma, ¿verdad? A Roma, pero después entonces iba la gente y le pedía los impuestos y cogía todo lo que venía, ¿verdad? La gente terminaba pagando impuestos doble porque tenía que pagar el sueldo del publicano, ¿verdad que sí? Yo me imagino que el publicano es como cuando entra una persona, ¿verdad? En una serie, en un show que la buchean, ¿verdad? Cuando por ahí viene el publicano, ese tipo de persona era él. Era despreciable. Entonces estas dos personas, Jesús nos dice que iban al templo a orar. Así que las dos personas tenían el mismo propósito, ¿verdad que sí? Tenían el mismo goal. Ellos iban al templo ¿a qué? A orar, a hablar con Dios. Pero desde que Jesús empieza a explicar lo que ellos iban a hacer allí, nos empezamos a dar cuenta que aunque tenían el mismo propósito, era bien diferente. No era el mismo propósito para las dos personas. Dice, seguimos leyendo, dice, el fariseo oraba de pie consigo mismo. Dice, el fariseo oraba de pie consigo mismo. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque cuando el fariseo llega al templo, ¿qué era lo que era importante para él? Y en esa pequeña oración nos lo dice, ¿verdad? Para el fariseo, en mi opinión, lo importante era que lo vieran, ¿verdad? Por eso él oraba de pie. Para el fariseo era importante también que lo escucharan, porque yo puedo entender, ¿verdad? Que cuando dice consigo mismo es que él se estaba hablando a sí mismo. Y él estaba hablando en voz alta a sí mismo. Así que para mí, la prioridad del fariseo en ese momento la prioridad era sobresalir ante los demás. Quería sobresalir, quería llamar la atención. Para el fariseo lo importante era que los que los rodeaban en ese momento vieran la insignia que tenía. En la próxima oración nos dice, el fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera, dice, Dios, te doy gracias que no soy como los demás. Esta fue la primera oración que él decía en voz alta. Dios, te doy gracias que no soy como los demás. Les voy a contar una anécdota. En una compañía que yo trabajaba, una de las compañías antes de la que estoy ahora, por si acaso, ¿verdad? No están, alguien no piense que
Yo tenía un compañero de trabajo que era una persona una persona que hacía su trabajo de manera rápida, eficiente. Se veía una persona, proyectaba ser bien honesto. Él terminaba antes que los demás, que todo. Todo el mundo trabajando y él en 3 días hizo todo su trabajo. Y le encantaba que los otros vieran que ya terminó. Yo terminé, se echaba para atrás con las piernas para arriba o ponía a ver cosas bueno, en aquel tiempo los celulares todavía no tenían internet, así que se ponía a jugar con Game Boy y cosas así. Él terminó, él era su propio equipo, porque cuando alguien le pedía ayuda porque había terminado, él no ayudaba a nadie. No, yo terminé, ya yo hice lo que me pagaron por hacer, ¿verdad? Él era muy orgulloso porque podía hacer las cosas más rápido que todo el mundo. Entonces un día yo llego a la oficina y una persona, ¿verdad? Le voy a poner Pedrito a esa persona que hablé, por decir un nombre, ¿verdad? Me dice, Ariel, me llama una persona, otro compañero de trabajo, me dice, ven acá, mira lo que Pedrito me está diciendo. Ese día era Día de las Madres. Y él viene y este otro muchacho le pregunta a Pedrito, dile a Ariel, ¿qué tú le vas a regalar a tu mamá? Y Pedrito viene y se levanta bien orgulloso y va donde mí y me dice, pues qué mejor regalo que un ingeniero que ya no vive en la casa y no le da problema, dice él. Yo estaba empezando en el trabajo y yo no decía mucho en aquel tiempo, ahora yo hablo un poco más y eso. Y pues yo me reí en aquel momento. Pero escuchemos al fariseo que dice, te doy gracias porque no soy como los demás. Así que él no da gracias porque Dios lo cambió. ¿A qué no? Fariseo. Él no da gracias porque él dice que Dios lo ayuda a ser una mejor persona. ¿Ah? Él no da gracias porque el poder de Dios es el que obra en su vida. No está dando gracias por eso. Voy a parafrasear, ¿verdad? Lo que él dice. Él da gracias, él dice, te doy gracias porque soy especial. Te doy gracias porque soy diferente. Te doy gracias porque soy mejor. ¿Verdad que sí? Él dice, te doy gracias por lo que soy, no por lo que tú has hecho en mí. Ese es el fariseo. Pero entonces vamos al versículo 12, porque ahí es donde sí él saca la insignia y la brilla, y se la saca y se la pone frente a la cara a todo el mundo. En el versículo 12. En el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Wow, ahí él está diciendo las cosas, los sacrificios que él como persona hace por Dios. ¿Verdad que sí? Y lo está diciendo para que todo el mundo lo vea, lo escuche. Así que él dice, Dios mira cómo yo me sacrifico, pero ¿verdad? Déjame decirlo en voz alta, ¿verdad? Conmigo mismo para que las personas lo escuchen también. La pregunta nuevamente es, ¿dónde llevamos puesta la insignia de Jesús? Vamos a mirar ahora el publicano. Esa persona que la consideramos despreciable, ¿verdad? Ellos la consideraban despreciable en aquel tiempo. Una persona que diríamos hoy en día, ¿verdad? Que quizás no parezca estar alineado, estar buscando de los caminos de Dios y esas cosas que hace el publicano. Dice, pero en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, pero el publicano quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo. En la imagen estaba pintando Jesús era que el publicano sentía vergüenza ante la. El publicano conocía los pecados. ¿Verdad? Él conocía que él había fallado a Dios. ¿A qué sí? El publicano, conociendo sus errores, tenía un objetivo que era diferente.
Cuando continuamos leyendo dice, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, soy pecador. El propósito del publicano era confesarse a Dios. Era ir donde la única persona que podía hacer ¿qué? Que podía perdonar sus pecados. El propósito de él era humillarse ante Dios y pedir perdón. No era vanagloriarse, no era justificarse él mismo. En esta pequeña palabra que él dice, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, podemos ver dónde el publicano llevaba la insignia. Él la llevaba dentro de su corazón. ¿Sí? Y pues ahora les hago esta pregunta. ¿Dónde llevan su insignia, verdad? ¿Dónde llevan la insignia de Jesús? ¿En el pecho, verdad? Para que todo el mundo la vea. ¿O la llevan en su corazón? Para que Dios perdone sus pecados, ¿verdad? Para que se humillen ante Dios y aceptemos que Jesús es el único que nos puede salvar. Así que eso es lo que les quería llevar, ¿verdad? En esta mañana. Sé que es cortito el sermón, pero quiero que les llegue dentro del corazón que tenemos que llevar a Dios en nuestro corazón. Así que Dios los bendiga a todos.